Palabra de Dios. Estudiamos la Biblia y solamente la Biblia y vamos libro por libro, capítulo por capítulo de la Biblia. Y los miércoles estamos estudiando el libro de Génesis. Es el primer libro de su Biblia y estamos por empezar el día de hoy el capítulo número 37. Capítulo número 37, vamos a ver todo el capítulo en este día. Son varios versos, sin embargo, la historia que empieza a contarse a partir del capítulo número 36 es una historia muy interesante por varias cosas. Y antes de entrar a leer, voy a dar un poquito de lo que se trata a grandes rasgos. En el capítulo 37 del libro de Génesis hay un parteaguas en lo que la historia está contando. Antes de ello, comenzó hablando de los orígenes de la creación, cómo fue que Dios creó todo lo que existe. También cómo creó al hombre, cómo el hombre cayó de la gracia de Dios por el pecado y fue echado de lo que era el huerto de Edén al mundo. El hombre entonces continuó una vida separado de Dios en pecado y vimos que empezaron a ocurrir cosas terribles. El pecado aumentó de manera terrible, de manera que para el capítulo número 11 de nuestra Biblia vemos que Dios cortó a toda la humanidad de la tierra, incluyendo los animales que estaban igual corruptos con la humanidad, excepto a una familia y a un par de todos los animales, más 7 de los que son animales puros. Entonces el Señor separó esta familia, hubo un gran diluvio, ellos se salvaron por medio de el uso de esta arca de madera en la cual fueron rescatados del diluvio. Después de ellos, de estas familias que habían venido, 3 hijos de Noé y sus parejas, toda la humanidad salió de ahí. Vimos que lo que pasó inmediatamente después fue que el mundo se separó, es decir, toda esta gente se empezó a reproducirse grandemente, se separaron por todo el mundo, fueron esparcidos, hubo diferencias de lenguas, de naciones, y la Biblia entonces se empieza a concentrar en un solo personaje. Un personaje que fue separado de todas estas gentes y se refiere a Abraham. Abraham entonces escuchó la voz de Dios que le habló un día. No se sienta raro si usted dice que ¿cómo que Dios le habló? ¿Dios habla? Sí. Dios es el creador de todo lo que existe. Dios es todopoderoso, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede. Y el Señor tiene poder para hablar cuando Él guste hablar. Y en esa época el Señor se reveló audiblemente a este hombre Abraham y le dijo: vete donde vives, vete de tu casa, deja tu familia y te voy a llevar a una tierra en la que vas a ser próspero, te voy a una tierra abundante y va a ser para tus generaciones. Y luego después de eso le da una promesa especial de que de su simiente iban a nacer iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, de su simiente en singular. Aquí es algo profético que tiene que ver con la venida del Mesías. Precisamente estamos hablando hace un rato. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo, Jesús de Nazaret, era su nombre. El nombre Jesús significa el Salvador en reconocimiento a su labor salvífica de la humanidad. Y le decimos Jesucristo, los cristianos, porque entendemos que Él es el Cristo. Cristo es la misma palabra que Mesías, significa el ungido, es el ungido de Dios. Así que Jesús de Nazaret es el ungido de Dios, es el Mesías, es la simiente de Abraham, que llegó hasta 2000 años antes de nosotros, vino a este mundo siendo Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros y al morir en una cruz pagó los pecados de toda la humanidad. Y todos los que creemos en ello somos salvos por fe, por gracia. Es un regalo de Dios. Nadie hace nada bueno para irse al cielo. Es imposible que si tú te portas bien, te vas a ir al cielo. Si te lo contaron como le contaron a mi nieta, dígale a su papá: mentiroso. No es así. Yo no me voy al cielo por portarme bien. Me voy al cielo por la gracia de Dios, porque el Señor es bueno y por fe, porque creo en lo que Él hizo por mí. Por supuesto que nos portamos bien después de eso. Pero entonces de Abraham tuvo un hijo, se llama Isaac, tuvo 2 hijos, Ismael, que vamos a tomar en cuenta el día de hoy en la plática, y otro que se llama Isaac. Ismael se separó, fue enviado fuera, de ahí vienen muchas naciones árabes de Ismael, se llaman ismaelitas por eso. Después Isaac tomó una mujer de su parentela, y tuvo 2 hijos, uno se llamaba Esaú y el otro Jacob. Y Esaú era un hombre que fue
no bueno, un hombre en la carne, un hombre fuerte, un hombre de campo, sí, rudo, pero un hombre sobre todas las cosas que estaba en rebeldía constante y que quería hacer las cosas a su manera y que jamás consultaba con Dios para hacer algo. Un hombre inclusive que la Biblia dice, como estudiamos la semana pasada, que Dios odia. Sí, el Dios que es Dios amor también puede odiar. Si es amor, significa que también tiene que haber un contraste, tiene que hacer una diferencia con alguien para demostrar su amor. Y Esaú es esa persona a la que Dios le puede decir, y está escrito en su palabra, a Esaú aborrecí, a Esaú aborrecí. Pero a Jacob amó. Jacob, sin embargo, no era un tipo tampoco muy bueno que digamos. Su nombre mismo significa tramposo. Jacob significa tramposo, el que toma por el calcañar, el que suplanta. Jacob tampoco se portó bien y hizo algo terrible que él va a traer consecuencias durante toda su vida, como vimos después cuando se fue de la tierra a la tierra de sus parientes, Labán, su tío. Tramposo contra tramposo, una guerra, 21 años, 22 años de trampas entre los dos. Por fin Jacob sale, regresa a la tierra que le había prometido Dios. Y las cosas empiezan a marchar bien para Jacob, pero sus hijos no se portan bien. Sus hijos han crecido en la idolatría, han crecido fuera de la cobertura de un padre que los cuidara y realmente los educara, sino un padre que tenía todavía en sus mentes cosas que tenía que dejar en el pasado. Así que los hijos fueron contaminados por la manera de ser de Jacob. Y eso lo vimos, trajo consecuencias terribles. Hubo un asesinato, hubo robo. Mataron no nomás a una persona, mataron a toda una tribu, una población completa. Y no solo los mataron, sino que robaron todo lo que tenían, tomaron a sus mujeres y sus hijos como esclavos, y fue algo terrible. Por fin, las cosas al final parece que van a empezar a cambiar, y vemos que Esaú se separa de Jacob, y Esaú va a otra tierra y de ahí vienen los edomitas. No, vamos a encontrar más adelante eso. Ahora viene un capítulo diferente, como le dije, 37 hasta el final del libro de Génesis, que es hasta el capítulo número 50. La Biblia va a hablar de José, con excepción del capítulo 38 que vamos a ver un par de semanas. El capítulo 38 es el único capítulo que habla de otro de los hijos de Jacob, y está hablando en particular de Judá. Es el capítulo 38, va a hablar solamente sobre Judá, y los capítulos 37 hasta el 50 van a hablar sobre José. Y aquí es algo interesante porque el capítulo número 37 comienza hablando de las genealogías de Jacob. Pero nada más realmente se mencionan dos hijos en una historia, y vamos a ver por qué. El primero de ellos que se menciona es el penúltimo hijo de Jacob, o Israel, como es el nombre que le puso también el Señor, y él se llamaba José. José, cuando lee usted la historia, y como vamos a ir estudiándola profundamente en los siguientes par de meses tal vez, va a darse cuenta que José es un tipo o una representación de un humano que se asemeja a Cristo. Es algo que debemos tomar en cuenta, por eso usted dedica tanto espacio, la Biblia, al estudio de la vida de José. Vamos a ver cómo hay comparaciones entre la vida de José y la vida de Jesús de Nazaret que son similares. Y no con esto queremos decir que José fue un hombre perfecto, pero en lo que cuenta la Biblia, la manera que está escrito en la Biblia, es el único persona que no se dice nada negativo de él. Algunas cosas negativas de él las vamos a poner nosotros por mera conjetura, por la manera en que se desarrollan los eventos, pero sin embargo la Biblia jamás habla algo negativo de José, como tampoco lo habla del Señor Jesucristo. Así que es algo bien interesante, y lo que vamos a hacer es leer unos cuantos versos, del verso número 1 hasta el verso número 7, y de ahí en adelante vamos a ir desarrollándolo conforme vamos avanzando en nuestra plática del día de hoy. Así que le pido, por favor, póngase de pie y acompáñenme a leer conmigo el libro de Génesis, capítulo 37, del verso número 1 al número 7. Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob.
José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Voy a leer el verso también 8 y 9. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a su iglesia. Padre bendito, venimos a tu presencia en humildad, Señor, reconociendo que necesitamos de ti todo el tiempo, que necesitamos que tú nos sigas hablando y nos sigas enseñando. Hoy tenemos delante de nosotros una magnífica escritura que habla de una historia especial, algo que no se ve en ninguna otra parte de la Biblia en cuanto a la persona de un ser humano. Hemos visto a patriarcas como Abraham, inclusive a Noé, a Isaac, a Jacob, que han fallado terriblemente en sus vidas. Y por nuestras lecturas que hemos hecho también en otras partes del Antiguo Testamento, hemos visto que ni el rey David ni Salomón fueron perfectos, sino al contrario, fallaron terriblemente en diversas ocasiones. Y no hemos encontrado que hay una sola persona que sea buena, solamente el Señor Jesucristo. Con todo esto, Pablo, y poniéndose de acuerdo también con lo que dice Isaías en su palabra, no escribe que no hay ni uno bueno, ni uno bueno. Todos se descarriaron a una, todos cayeron. Y ahí estamos nosotros, todos hemos fallado, todos somos pecadores, todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado en contra de ti, Señor. Y necesitamos que tú nos hables. Necesitamos encontrar en ti el perdón. Necesitamos encontrar en ti que nos amas a pesar de que nos hayamos equivocados y que nos restableces en amor. Y que tu sangre es suficiente para limpiarnos de toda culpa. Sabemos que así es, porque tú mismo tú declaraste en la cruz a la hora en que entregaste el Espíritu diciendo: consumado es. Diciendo esto, dijiste que todo estaba hecho y que no había nada más que agregar. Todo lo que tenemos que hacer es creer en ti, arrepentirnos de nuestros pecados, acercarnos a ti, al trono de la gracia, y clamar de ti misericordia. Que aprendamos en esta noche de la vida de José, Señor, que tú eres un Dios que está en control de todo, que cumples tus propósitos en nosotros, aún a pesar de nosotros, y que eres Dios soberano y poderoso para hacer tu voluntad en nuestras vidas. Te damos gracias por ello, Señor, porque te has fijado en cada uno de nosotros que estamos aquí y los que están escuchando también a través de los medios de comunicación, de que tú nos amas y que en tu plan perfecto, Señor, nos has puesto en medio de ellos, porque tú deseas, Señor, que hagamos la obra para la cual has pensado en nosotros. Gracias te damos por ello, bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Jacob entonces se quedó en la tierra que había morado su padre, en la tierra de Canaán, en el Hebrón. Recuerda entonces que Saúl se separó y se fue hacia lo que se conoce como el Negev y fundó esta ciudad que hoy conocemos como la ciudad de Petra, donde vivieron los edomitas hasta el primer siglo y desaparecieron. Entonces tenemos esto, habitando en esa tierra. Dice el verso número 2 en su introducción: esta es la historia de la familia de Jacob, es la genealogía de Jacob, pero nada más habla de un solo nombre, y dice José, y habla de José, un jovencito de 17 años de edad.
Tenía a su hermano menor que se llama Benjamín. Su madre ya no vivía, pero vivía con las otras mujeres que su papá que tenía todavía. Tenía a Bila, tenía a Silpa y obviamente todavía tenía a Lea. Pero lo que tenemos aquí entonces es que este muchacho de 17 años era algo especial para su padre. ¿Por qué? Porque sabemos desde un principio que Jacob había escogido a la mamá de este muchacho como su esposa. Él la amaba a ella. Y desafortunadamente su tío le jugó una mala pesada y le puso a la otra hija, la mayor, y fue un juego de estar yendo y viniendo. Tuvo dos concubinas más y fue terrible la vida de Jacob. Estaba en mala situación. Dios no aprueba en ningún sentido la poligamia. No es eso lo que pasa, es una historia, está contada tal como ocurrió, y las tragedias que ocurre cuando ocurren estas cosas, cuando el hombre egoístamente piensa nada más en él, y dice, y es que yo quiero hacer mi voluntad, es que yo quiero tener tal persona, yo quiero tal cosa, siempre va a traer consecuencias negativas, porque no sé, usted debe saber, y yo también, que la vida no se trata de nosotros, sino del Señor, lo que Él quiere hacer con nosotros. En todo caso, la historia está de esta manera. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Parece que los hermanos de José seguían haciendo las cosas malas. Sus hermanos fueron los que asesinaron a toda esta comunidad y los robaron, hicieron afrenta delante de Dios. Eran tipos malvados. Y en esa maldad que tenían, despreciaban a este joven porque era amado. Note cómo dice el verso número 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Esto nos está diciendo algo. Papás, mamás, favoritismo con los hijos no es bueno. No digas jamás, yo prefiero a este porque es el güerito, el otro es lo que sea, ¿verdad? Y hacemos diferencias entre un hijo y en otro, y exaltamos las cualidades de un hijo, y minimizamos y ridiculizamos y ofendemos al otro, destruyéndolo y matándolo en vida, porque no somos prudentes en mostrar nuestro amor por igual a todos los hijos. Cuidado con eso. Nunca hagamos diferencia de los hijos. Esto provocó una ira y un terrible odio de parte de los hermanos. Encima de todo esto, este verso tengo que explicarlo, esta segunda parte del verso 3, donde dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Esa palabra, donde dice túnica de diversos colores, es una traducción no muy buena que se hizo del griego, de la Septuaginta, y lo hizo Lutero, en la cual puso colores, de una túnica de colores. En realidad no se trataba de una túnica de colores, sino más bien la traducción correcta sería una túnica con mangas. Es decir, era un ropaje que tenía mangas. ¿Por qué es significativo esto? Porque en esa época, cuando uno iba a dejar en herencia, me refiero a las personas que vivían donde vivía Abraham, en la tierra de Canaán, no en la tierra donde vivía su tío Labán, donde tenían esas estatuitas que le daban a los hijos. Acá era diferente. Aquí al hijo que iba a heredar las cosas le daban una túnica especial con mangas. ¿Por qué era algo tan especial? Porque en esa época la ropa era simplemente un solo trapo, que era largo, de unos 10 pies de largo, y extendido el trapo, lo que hacían, agarraban la mitad y le cortaban ahí un agujero y te lo ponías como si fuera un poncho, y lo que hacías era ponerte un cinto alrededor o le cosían los extremos, pero no tenían mangas. Era la ropa común andar sin mangas. Era una sociedad primitiva y solamente aquellas personas que estaban en eminencia o que iban a recibir algo especial usaban una ropa que tuviera mangas. Y esto es bien importante y lo puedo comprobar en la misma palabra de Dios. Cuando vamos atrás al capítulo número 27, capítulo número 27 en Génesis, cuando precisamente Jacob, el que ahora hizo una túnica con mangas para su hijo preferido José, él, siendo un joven,
robó la túnica especial de su hermano Esaú por órdenes de su madre. Dice así, capítulo 27, en el verso número, vamos a leer del verso número 8 en adelante. Dice, ahora pues, hijo mío, le está hablando su mamá, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacobo dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca, al verso 15, los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Esos vestidos preciosos son los vestidos de la graduación, los vestidos de cuando reciben la herencia. Cuando la bendición era pasada del padre al hijo para que fuera el heredero, se tenía que poner este traje con mangas largas. Y ahora tenemos entonces a Jacob, que está haciendo lo mismo a Israel, o Jacob es la misma persona, está haciendo una túnica de mangas largas y se la da al hijo penúltimo, no a los primeros hijos. Y esto tiene una razón de peso. El hijo mayor era Rubén, ¿verdad? Pero resulta que este hijo perdió la primogenitura porque hizo algo terrible. ¿Qué hizo? Se metió con una de las mujeres de su padre. Entonces fue desechado por Israel y lo desechó, pero no buscó a ninguno de los otros hijos que sabía que tenían una mala entraña, ¿verdad? Sino que se fue al hijo de la mujer que él amaba, el hijo de Raquel, y ese era José, el hijo mayor de Raquel. Lo consideró él su primogénito y por esa razón le dio a él todo el poder para estar sobre sus hermanos y le dio este ropaje que hablaba de que él era el heredero. Así que con mucha razón odiaban sus hermanos a José. Y soñó José, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo cual era obviamente visible después con ese acto de ponerle la túnica de mangas largas o diversos colores, dice, y lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice, cada vez que hablaban con él era para agredirlo, para decirle cosas terribles. Y encima de todo esto, José cometió un acto de imprudencia. Decimos que aquí hay una de esas situaciones en la que decimos, no fue tan bueno José porque nosotros entendemos que fue imprudente al decir algo. Pero la Biblia no dice que haya sido malo lo que dijo porque se cumplió el propósito con ello. Y es esto, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para hablar de las similitudes entre José y Jesucristo. Número 1, José nació de una manera milagrosa. ¿Vimos cómo fue que José fue engendrado? Su mamá, Raquel, no podía dar a luz, pero oró fervientemente al Señor y milagrosamente tuvo a José. Así que Jesús de Nazaret nació de una manera milagrosa. El Espíritu Santo vino sobre María y engendró a Jesús y tuvo a Jesús. Luego, punto número 2. Israel amaba a José con un amor muy especial, un amor muy grande. Y el Padre ama al Hijo con ese amor tan especial, un amor muy grande. Eso es otra comparación que vemos. Vemos otra comparación. Los hermanos de José odiaban a José. Los israelitas del primer siglo, cuando Jesús vino, odiaban a Jesús. Terminaron odiándolo. Esa es la realidad de las cosas. No lo amaron. Dice claramente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es otra de las similitudes que hay entre la vida de José y la vida de Jesucristo. Bien, continuemos ahora así. Entonces tuvo este sueño y le cuenta el sueño a sus hermanos y dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
Y sus hermanos entendieron perfectamente lo que significaba. Significaba, o sea que tú dices que nosotros nos vamos a rendir delante de ti. No solo tienes tú la túnica de colores o de mangas largas, sino que ahora tú mismo te crees que eres superior a nosotros y quieres que nosotros nos postremos y nos rindamos delante de ti. No va a funcionar así de fácil, ¿verdad? No especialmente con estos tipos. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? El siguiente sueño que tuvo en el verso 9 es un sueño todavía con mayor interés. Dice, he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Aquí vamos a tomar les voy a dar un poco de la tarea cuando tengamos un curso de hermenéutica próximamente. Cuando vemos un símbolo, una situación en la Biblia por primera vez, es el que llama el principio de la precedencia. Ese mismo principio va a toda la Biblia. Y siempre que tengamos una señal o un símbolo igual en otra parte de la Biblia, significa lo mismo que cuando estamos aquí. Lo que estamos hablando aquí, en la explicación que tenemos, sencillamente, este sueño que tuvo José, es que su papá, el sol, la luna, su madre y las 11 estrellas, sus hermanos, ellos iban a rendirse y a de alguna manera dar homenaje a José. Entonces tenemos que estar hablando de esas 11 estrellas de los hijos de Israel, por lo tanto de la nación de Israel. Está hablando de la nación de Israel. ¿Por qué es importante este detalle? Porque cuando mucha gente va al libro de Apocalipsis, al capítulo número 12, en particular, empieza a hacer conjeturas erróneas acerca del símbolo que está ahí en Apocalipsis número 12. Este es un ejemplo nada más del principio de hermenéutica que le estoy dando para que lo tome en cuenta a la hora de estudiar la palabra de Dios y no se deje llevar por malas interpretaciones de personas que andan por otros lados buscando explicaciones erróneas de algo que está en la Biblia aclarado. La Biblia es el mejor comentario de la Biblia, siempre tómelo en cuenta. Dice así el capítulo 12, apareció en el cielo, en el verso número 1, una señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estos dos versos la gente lo interpreta de un montón de maneras, que si está hablando de que si es la Iglesia Católica, o que si es esta cosa, o que si es cierto personaje de la religión católica, nada de eso. Está hablando claramente, es el mismo símbolo, es hablando de Israel, está hablando de la nación de Israel. El principio de hermenéutica es de la precedencia, es que la primera vez que la Biblia habla de un símbolo y explica qué es el mismo, va a repetirse por siempre en toda la Biblia. Cuando escuchamos hablar de levadura, ¿qué entendemos? Cuando la Biblia dice levadura, ¿qué entendemos que es? Pecado, ¿verdad? Y nunca cambia. Siempre que la Biblia diga levadura, entendemos que se trata de pecado. Esos son los principios de hermenéutica que son importantes tomar en cuenta cuando estudiamos la Biblia. Entonces tenemos que el verso 10 dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti, en tierra de ti? Cuando lleguemos al final casi del libro de Génesis se da cuenta que esta profecía se cumplió, ese sueño. Dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es decir, sus hermanos estaban enojados con este atrevimiento de José, pero Israel conocía que Dios se comunicaba con las personas, ¿verdad? Que Dios todavía hablaba como sigue hablando hoy en día. Déjale una cosa, si Dios le habló a Abraham, ¿usted cree que Dios le puede hablar a usted? Yo espero que sí lo crea, porque Dios nos sigue hablando todos los días. Cada vez que leemos en su palabra, Dios nos está hablando tan claro como le habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. De la misma manera nos habla hoy en día. Y lo hemos estudiado en el libro de Hebreos, que hoy Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo a nosotros. Así que tenemos esa revelación ya. Dice el verso 12, después fueron sus hermanos
a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Ellos estaban en Hebrón, fueron hacia el norte, algunas 20 millas hasta esta tierra de Siquem, se llevaron el ganado porque es lo que hacían como pastores. Ellos de hecho no se dedicaban a cultivar la tierra, sino a pastorear ovejas. Y se acaba el pasto de un lado y tienes que llevarte las ovejas a otro lado y a otro lado y a otro lado para que puedan comer. Y se fueron a esa tierra de Siquem, enojados obviamente con su hermano. Y aquí viene otra vez la situación. El papá no aprende la lección y también está exponiendo a su hijo, ¿verdad? Dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel les dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y halló un hombre andando en el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Otra similitud, los judíos, y no me refiero a la nación de Israel, me refiero a aquellos que estaban en las posiciones de alta jerarquía, en la religión y en la política de Israel de esa época, cuando el Señor Jesús vino. Me refiero a los fariseos, los saduceos, los herodianos y aquellos que estaban en eminencia. Evidentemente no querían a Jesús porque Él estaba hablando en contra de su religiosidad y lo odiaban y planearon matarlo. Recuerden que ellos fueron los que planearon matarlo cuando Jesús hizo alguna serie de milagros. Ellos estaban molestísimos porque los hizo en el día del Sabbat. Y como lo hizo en el día del Sabbat, dijo, no está permitido que lo hagas. Y Jesús les habló con la verdad y con autoridad, y ellos no lo pudieron tomar bien y dijeron, y entonces planeamos matarlo. Y planearon matar a Jesús. De la misma manera que los hermanos de José planearon, conspiraron para matar a su propio hermano. Y aquí va otro dato importante. Si ya estos hombres habían matado a un pueblo entero, ¿no es fácil matar a un ser cercano, a un pariente? El pecado siempre escala. El pecado siempre va en espiral descendente, en el sentido de que es más profundo y más terrible el pecado cada vez. Si no paramos el pecado en un momento dado, el pecado va a seguir en su espiral descendente, haciendo más y más profundo el daño a través del tiempo. Así que debemos tener cuidado siempre de parar el pecado inmediatamente. Verso 20, los hermanos de José. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Como diciendo, vamos a acabar y coartar con el plan de los sueños de José. ¿No quisieron también los que estaban en eminencia a Jesús coartarlo para que no cumpliera sus sueños? Es decir, sabían que el Mesías había de venir a liberarlos, ¿verdad? Pero cuando no entendieron de qué tipo de Mesías era, dijeron, no queremos que Él sea el Mesías, vamos a eliminarlo. Hay muchos Mesías más también que han venido, hay que desaparecerlo igual. Cuando Rubén oyó esto, el mayor, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén sabía que ya tenía mancha en él y lo que menos quería Rubén es tener una mancha más grande y menos la sangre de su propio hermano. Así que el plan de Rubén era diferente al de sus hermanos. Rubén lo que quería es simplemente darle un escarmiento a su hermano y después llevárselo a su papá y entregárselo y bueno, ya hice lo que iba a hacer, una travesura, algo malo con él, pero era todo lo que él quería hacer. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí o la de las mangas largas, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron,
y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Note cómo los corazones de estos hombres a través del pecado se había cerrado y puesto como piedra. No tenían remordimiento siquiera. No tenían ni una señal de compasión por su hermano que estaba en esa cisterna, en ese pozo, tal vez llorando y clamando que lo liberaran de ahí. Con todo y eso, ellos comieron pan, corazones duros en contra de su propia sangre. Y luego vienen estos hombres ismaelitas, que eran los que hacían comercios por toda esa tierra, iban hasta Egipto. En este caso llevaban estos bálsamos, aromas, mirra, cosas que podían vender. Entonces Judá, el que le sigue a Rubén, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces decidieron venderlo como si fuera un esclavo. ¿Ustedes se imaginan la sangre que tienen estos muchachos, señores ya grandes de hecho, para vender a su propio hermano? Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ajá, ¿pusieron atención a lo que leímos? ¿Qué encontraron allí? Las personas que dicen, ajá, ¿cómo se llama? Hay contradicciones en la Biblia. Contradicciones en la Biblia. Ismaelitas, luego dice madianitas y luego vuelve a decir ismaelitas. Los ismaelitas, recuerdan, son los hijos de Ismael, aquel hermano de Isaac, que fue enviado al desierto. Esos son los ismaelitas y hacían comercio. Pero después dice medianitas, y los madianitas eran descendientes de Esaú. Entonces aquí tenemos dos tribus diferentes. ¿Qué pasaba aquí? Lo que pasaba aquí es que ambas tribus se dedicaban al mismo comercio. Las dos tribus comerciaban y de alguna manera usaban las mismas rutas y ahí iban generalmente en caravanas porque era más seguro andar en caravanas que andar separados. Probablemente no eran tan grandes las caravanas, así que se juntaban y lo más seguro es que se hayan juntado entre madianitas e ismaelitas y hubieran ido en esa ruta para comerciar en Egipto. Así que realmente no hay ninguna discrepancia, simplemente están haciendo referencia al tipo de personas que iban por el camino sin ser realmente específicos. Entonces se lo llevaron a Egipto. Note que Rubén no estaba ahí porque dice el verso 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? Él, igual que Jacob, se preocupó por su pellejo. Dijo: y ahora no tengo el muchacho que voy a entregarle a su papá. ¿En qué problema nos hemos metido? ¿Cómo me va a ir a mí? ¿Dónde está este muchacho? ¿Dónde está mi hermano? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¿Se acuerda que lo que sembramos cosechamos? ¿Se acuerda de lo que Jacob sembró? ¿Qué es lo que sembró Jacob? Muchos años atrás Jacob había matado 2 animalitos también. Hizo una sopa, su mamá con ello. Y la piel de esos animales la usó para poder ponérsela en sus manos, porque su hermano era velludo y él era lampiño, y para ponérsela en el cuello. Y engañó a su padre. Ahora sus hijos toman la túnica de su hermano y la bañan con sangre de corderos y se la llevan a Jacob, el que había engañado a su padre Isaac, con esta ropa, y se lo llevan a él y le dice: reconócelo, como él intentó que no fuera reconocido por su propio padre. ¿Se da cuenta? Lo que siembras, cosechas. Ten por seguridad, hermano, hermana, y yo mismo, que el pecado nos va a encontrar. Nuestro pecado nos va a encontrar.
Aquella cosa que hacemos en lo oculto, dice el Señor que lo va a poner en lo alto y en las azoteas va a gritarlo. Y nuestro pecado y nuestra vergüenza va a caer sobre nosotros, como cayó sobre este hombre, Jacob o Israel. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Obviamente eso es lo que querían los hermanos de José que pensara él, ¿verdad? Ese era el plan original como habíamos visto. Y Jacob fue engañado como él había engañado a los demás antes. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Se da cuenta del gran problema del pecado? Porque ahora Jacob no puede ser consolado. Y lo más seguro es que sus propios hijos no hubieran querido eso de su padre, que viviera con pena, con sufrimiento, en dolor todos los días de su vida hasta que fuera a morir. Fue un precio muy alto por esta travesura del odio que ellos tenían a su propio hermano, al cual habían desaparecido. Ellos no tenían esperanza de volver a ver a José jamás. Una persona que era vendida por esclavo, solo sabe Dios a dónde iba a ir a parar, y sabían que una vez que eran esclavos nunca dejaban de ser esclavos cuando eran vendidos de esa manera. Y iban a tener jamás iban a volver a verlo. Y las palabras de Jacob a sus hijos seguramente provocaron algo en ellos. Por fin tal vez algo empezó a ocurrir en el corazón de ellos. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Aquí voy a dar un dato que vamos a tomar en cuenta para cuando regresemos al capítulo número 39 en adelante. Cuando dice que este hombre, Potifar, era el general de la guardia, dice ahí, era el capitán de la guardia, el oficial de faraón. La palabra oficial en el idioma hebreo es la palabra eunuco. Y esto nos puede llevar a la conclusión más adelante cuando veamos lo que pasa con José y la esposa de Potifar, la razón la que hay detrás por qué esta mujer actuó de esa manera. Porque siendo eunuco, él, o la palabra oficial de Faraón, significa evidentemente que Potifar había sido castrado para poder tener esa posición. Lo cual era muy común en esa época, una persona que tuviera una posición de alta jerarquía delante de los reyes, generalmente eran castrados, de manera que ellos pudieran concentrarse en sus labores, nada más. Así eran los tesoreros, así eran los coperos, así eran los primeros ministros, así eran los generales de alto rango, tenían que ser también eunucos. Esa era la costumbre, así que eso puede explicar por qué la esposa de Potifar va a actuar como vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Por lo pronto tenemos aquí entonces en nuestra historia que José es un tipo de Cristo, en el sentido de que muchas de las cosas que José vivió son paralelas o ejemplos que podemos ver en la vida de Jesús mismo. Es algo que vamos a aprender a ir viendo conforme vayamos avanzando en las Escrituras en las próximas semanas, pero con la referencia, vuelvo a lo mismo, que la próxima vez que nos pongamos a estudiar la palabra de Dios va a ser el capítulo 38 y va a ser el único capítulo que habla específicamente sobre el otro hijo que es Judá. Del cual obviamente tiene un propósito por cuál va a hablar entonces su palabra. Oremos entonces. Padre, te damos gracias por la palabra esta noche. Hemos aprendido algunas cosas interesantes en cuanto a la vida de José, el paralelo entre su vida y lo que Jesús de Nazaret vivió, cómo fue que es amado, hijo amado tuyo, que enviaste tú, como Israel lo envió a José, a sus hermanos, a ver lo que estaban viviendo. Tú enviaste a tu Hijo amado a la tierra para estar entre nosotros, para que fuera uno como nosotros, no para llevar un reporte, sino para llevarnos a nosotros mismos, a tu presencia. También entendemos, Señor, que eres tan bueno con nosotros, en ese amor tan grande que podemos ver en la vida de José, tu mano, Señor, tu mano siempre, tu bendición porque es Hijo amado.
Y nosotros sabemos que siendo nosotros también hijos amados, tu mano está sobre nosotros. No importa lo que quieran hacernos el mundo. Vemos cómo Jesús de Nazaret pudo nacer y crecer. No importa que se haya opuesto Herodes y haya querido matarlo en su infancia. Vemos, Señor, que tú lograste que su vida prevaleciera y que cumpliera su misión completa. De la misma manera ahora también esperamos que nosotros podamos completar nuestra misión aquí en la tierra. Y te damos gracias por ello también, Señor. Gracias porque sabemos que ninguno se va antes de tiempo, sino que todos somos llamados al tiempo oportuno. Mientras tanto, mientras estamos de este lado del cielo, Señor, te damos gracias porque podemos buscar hacer esas obras que tú preparaste de antes de la fundación del tiempo para que nosotros anduviéramos en ellas. Te damos gracias, Señor, porque te has fijado en nosotros de una manera especial y única. Bendito seas, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros, que habiéndonos comprado a precio de sangre, nos diste una vida con propósito. Todo para darte a ti la gloria y la honra. Que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Recuerde, por favor, pasar y poner lo que guste, lo que Dios le ponga en su corazón en esa bolsita y se lo vamos a hacer llegar a esta familia. Dios los bendiga. Gracias. Bueno, entonces, ¿por qué no se ponen de pie? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad
contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte, queremos verte. Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios, que nos muestra, nos enseña tantas maravillas, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.